Muy buenas tardes, estimados auditores del Vamos Somos Chilenos. Esperamos primero que todo que hayan tenido una muy bonita celebración de Navidad en familia, eh, acompañado de todos sus seres queridos, así que esperamos que lo hayan pasado muy bien y que no hayan caído en el boom de las compras más que, sino en el de la reflexión y en el del hacer familia en esta fecha tan importante. Rodrigo Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, estimado Héctor. También aprovecho de saludar al equipo Vamos Somos Chilenos, por supuesto, a Cristóbal, que anda por ahí. Y nada, pues, desear que la presencia de Cristo que vuelve a nacer en este mundo nos ilumine, nos acompañe, que necesitamos, necesitamos la espiritualidad, un cierto sentido, un cierto significado más que sentido, significado para poder vivir. ¿Ah? Alguien dijo por ahí, fue un escritor francés, el siglo XXI o será religioso o no será. Pero eso es un tema del que podremos conversar en algún minuto. ¿Ah? Dios, Dios fue declarada la muerte de Dios en el siglo que pasó y yo creo que Dios está de vuelta. Esa es una impresión que yo tengo. Bueno, eso. Así, ¿cómo estás tú, Cristóbal? ¿Cómo te va? No, yo bien, bien, aquí comenzando bien el día y potentes las reflexiones de Rodrigo para empezar el programa. Me sumo a sus palabras. Creo que también me sumo que había una gran ola de quizá un avivamiento, quizá un poco relacionado con el giro a la derecha durante los últimos días. Así que también me sumo a las palabras de yo creo que ojalá la presencia de Cristo de Dios nos acompañe por este programa y los próximos 4 años. Oye, sí, sí, esperemos que así sea, porque no va a ser complejo, mira. Y a propósito de todas estas cosas que van surgiendo, porque ya estamos en tierra derecha para lo que algunos denominan la temporada estival o el verano, y a propósito de eso, hay un anuncio, una alerta que saca la Embajada Argentina en Chile, en donde pone sobre aviso de algunas medidas de seguridad y medidas preventivas que sus connacionales tienen que tomar cuando vengan a visitar Chile. Esto solo lo había visto yo en la Embajada norteamericana, eh, que resulta curioso o sea, no resulta curioso, en realidad es una ayuda para sus ciudadanos porque hay cosas que de verdad resultan casi insólitas, eh, en las que han sido víctimas nuestros queridos hermanos argentinos que vienen de turismo, vienen a comprar, vienen a disfrutar, vienen de vacaciones, eh, por los buenos precios, por la cercanía, pero también por la cantidad de oferta de cosas que tienen aquí en la zona central, en Serena y un poco más al sur. Eh, pero esta alerta les hace ver, bueno, que tienen que traer toda la documentación necesaria, ¿no es cierto? Pero además a tener desconfianza en la ruta, por ejemplo, ¿ya? Si sufren la pinchadura de un neumático, no aceptar ayuda ajena, no hablar por celular en la calle, mantenerlos guardados, tener cuidado en los estacionamientos, eh, y un sinnúmero de otras cosas que hacen tener resguardo de sus bienes, de su especie y también de su vida. Esto resulta muy, muy, muy llamativo porque imagínense, aquí hay una cifra que no manejamos. ¿Cuánta gente habrá sido víctima de algún delito que por un tema operacional, digo yo, no hace una denuncia? Porque quien es extranjero, la verdad, las probabilidades de que recupere sus cosas son bastante bajas y además no van a tener tiempo para que el Ministerio Público los cite a prestar alguna declaración o, como se ha vuelto tradición también, que le pregunten si conoce al autor del hecho. ¿Ah? Entonces, de verdad que nos golpea fuerte, yo creo que por sobre todo en nuestra región de lo que está pasando con el tema de la seguridad en la vía pública, mis queridos contertulios. ¿Qué les parece a ustedes esto? Yo pues, voy a partir. Mira, yo creí al principio cuando
partiste con esta idea de la alerta que podía tener alguna relación con materia de seguridad hemisférica. A veces se emiten estas alertas cuando los Estados Unidos prevén amenazas terroristas o de otra índole. ¿Ah? Pero, claro, esto tiene que ver con las enormes carencias que en materia de seguridad pública tienen algunos países y el nuestro está ahí, lamentablemente. Estamos viviendo una crisis de orden público enorme. eh, y ahí te diría yo que no es tan nuevo. Las alertas se han venido emitiendo ya desde hace un tiempo. Yo recuerdo casos muy emblemáticos en Valparaíso. ¿Ah? No, no puedo olvidar el ciudadano austriaco Peter Winterburn. Siempre viene él a mi recuerdo, a mi memoria, asesinado en el Cerro Concepción, en compañía de su hija y de su esposa. Fue asaltado ya. Y por una cierta resistencia que le ofrece, ahí mismo, frente a la hija y a la mujer, lo asesinaron. Esto fue hace ya más de 10 años, pero ahí obviamente que partieron alertas, no solo en Austria, sino en otras partes de Europa, de que había que venir con una gran cantidad de resguardo a nuestra ciudad de Valparaíso. Y claro, uno ve normalmente que acá, cada cierto tiempo, siempre están los turistas, a veces, no grandes cantidades, pero siempre está todos los años la denuncia de algún turista que ha sido objeto de un robo, lo carterearon, lo amenazaron, lo lesionaron. Entonces, hace poco acá en Valparaíso hubo otro. Claro, yo creo que el tema de fondo sigue siendo ese. Estamos en un momento tenemos, diría yo, una crisis del Estado de Derecho que es innegable. Entonces, la manera en que esto puede devolverse a un cierto cauce o quiso de normalidad es la gran incógnita. ¿Eh? Yo pienso solamente que este es un tema que da para mucho, pero si no se tiene un clima político adecuado, es muy difícil avanzar en una serie de materias, entre otras la seguridad. La seguridad requiere ciertos acuerdos y para lograrse esos acuerdos se necesita que exista un buen clima en las fuerzas políticas de un Estado. ¿Ah? La única manera. Esperemos que ese clima esté, digamos. Por lo menos este gobierno está avanzando en eso, está haciendo gestos no menores para crear ese clima, porque ese clima es fundamental para poder avanzar en múltiples ámbitos en que hoy día estamos estancados. Eso. Sí, así es. Cristóbal, ¿qué opinión te merece a ti con la visión más joven en estos temas? Sí, bueno, yo en parte también concuerdo mucho con lo que dice Yubero, pero yo también pongo más énfasis en lo que es el panorama latinoamericano también con nuestros vecinos, porque al final Chile durante los últimos años ha sido, digamos, ejemplo de seguridad, el país más seguro de Latinoamérica, o al menos mucho más seguro que nuestros países vecinos. Entonces, que ahora el país más seguro de Latinoamérica está esperando, o sea, esté experimentando una crisis en la seguridad, me parece desde luego desesperanzador, primero para nosotros y segundo para nuestros países vecinos, porque si nosotros que somos el país más desarrollado estamos experimentando esto, ¿que le queda al resto? Entonces, esa es la reflexión por mi parte y también yo lo asociaría un poco quizás a lo que ha sido últimamente las tasas de inmigración en Chile que han aumentado la tasa de delitos. Bandas como el Tren de Aragua, Los Callados, entre otras tantas que operan en Chile, me parece que también es un factor a tener en consideración en cómo la inmigración ha afectado a estas tasas delictuales. Por ejemplo, yo fui víctima de robo en Viña del Mar y no me robó un chileno, me robó un venezolano. Y también he conocido casos cercanos de personas, amigos míos, de que le han asaltado a un amigo o a un familiar y generalmente no suele ser chileno, suele ser o venezolano o colombiano o de otro país. Entonces, yo lo iría asociando más a eso, a un tema de la inmigración, porque al final el chileno el que vive aquí, si bien tiene la posibilidad de robar, al final siempre va a ser más, va a tener una mayor predisposición, yo creo, el extranjero, que al final que viene de afuera, que tiene más dificultad para encontrar trabajo, para encontrar vivienda.
y todas estas cosas puede tener una mayor predisposición debido a quizás la inseguridad de estar en un país nuevo sin nada y tener que arreglársela. Entonces, por mi lado, esa es mi reflexión, eso es lo que opino, y no sé qué opinarán ustedes. Tengo algunas dudas con eso yo, ¿ah? Tengo algunas dudas, no lo veo tan claro. Yo me remontaría, bueno, yo les haría un ejercicio, ¿ah? Cristóbal, piensa por favor en un fenómeno que ha venido ocurriendo, no ahora, yo te diría que de lo que voy a hablar ahora es un fenómeno que lleva décadas, que es el abandono progresivo de ciertos sectores de la población, de los centros urbanos tradicionales, los históricos, y se van desplazando. Por ejemplo, el habitante histórico de Valparaíso se fue a Viña en algún minuto, o en la época actual se ha ido yendo hacia el interior, partiendo por Curauma, el mismo Placilla, y después hacia Villa Alemana, hacia Quilpué, o bien lo que pasa con los viñamarinos que se empezaron a ir a Jardín del Mar, a Bosque de Montemar. Esto no es de 5 años atrás. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Y la respuesta es porque las personas de ciertos sectores sociales, no solo económicos, esto es sociales, se sienten cada vez más amenazados por ciertos entornos y van huyendo, buscando seguridad. Es decir, Chile Sí, ha ido generando entornos cada vez más carenciados en una serie de cuestiones. Eh, los planes de la ciudad están cada día más deteriorados, por lo menos, tal vez sé que eso no es en todo Chile, pero yo hablo de lo que es el fenómeno quinta región globalmente, ¿ah? En la quinta región ha pasado eso, y eso evidentemente es un tema de seguridad. Y a medida que estas poblaciones tradicionales se van desplazando, bueno, esos lugares, esos espacios van siendo tomados por otro tipo de población. Y uno ve cuál es el tipo de sujeto que predomina. Yo te diría que ahí no son solamente extranjeros, Cristóbal. No, para nada, para nada. Y el tipo de sujeto es un tipo de persona que proviene evidentemente, de espacios socioculturalmente hablando muy carenciados, muy deprivados, lumpen probablemente. En una serie de ámbitos uno ve una suerte de lumpenificación del, del componente social, po. Y eso viene ocurriendo ¿hace cuánto? Hace varias décadas ya. Entonces no es un tema tan fácil de llegar y decir que no, aquí está bien mezclado, debería estar más que repartido el tema de quiénes son los agentes que van provocando estas conductas que atemorizan a las poblaciones en general, ¿ah? Ahora, y las causas de todo esto, bueno, hay que rastrearlas, no sé, mira, es muy complicado, hay muchos fenómenos, tendríamos que empezar a hablar de problemas como eh, la introducción de las drogas, del consumo en los sectores populares de Chile, en los problemas educacionales gravísimos que tenemos, temas como el ausentismo y la deserción escolar, que incluso en estos últimos, ahí sí, en estos últimos 5, 6, 7 años, estas cifras se han disparado, se han ido hacia arriba, y eso es muy, muy, muy grave. Y ahí tú tienes población delictual garantizada a corto plazo. Bueno, ese era un pequeño comentario que quise hacer, me surge a partir de lo que hablaba Cristóbal, ¿ah? Sí, Eso. sí, no, no, yo concuerdo también completamente con Yubero. Quizá a lo mejor la forma de expresarme tal vez no fue la mejor, pero simplemente quería contar un punto de vista, cómo se suele abordar el tema de la seguridad, porque siempre lo asociamos mucho, por ejemplo, los factores que usted dice, que yo lo encuentro muy válido, encuentro toda la razón y comparto el punto de opinión, pero lo compartía más que nada porque considero que es un tema que se ha tocado poco, el auge en las tasas de criminalidad debido a las bandas extranjeras que operan en nuestro país, que por ejemplo ahora tenemos 16 grupos criminales extranjeros que operan en Chile, e incluso hace bastante poco se cayó esta banda china esta banda china de narcotráfico, de trata de personas que operaba en el barrio Meix. Mm. Entonces, cumple
Simplemente quería hacer como un inciso a eso, pero claro, también me parece que hay que tomar muy en consideración lo que usted dice y que es muy importante también. Oye, yo quiero tomarme un poco de lo que dicen ustedes dos, y fíjate que estoy totalmente de acuerdo y creo que es una de mis preocupaciones, Rodrigo, este abandono sistemático, o ahí tú me puedes corregir, por favor, que en definitiva es casi una falta de servicio de la seguridad, pero también de la prevención situacional que tiene que ocurrir en el espacio público, porque efectivamente hay una migración interna, la gente de Valparaíso, y uno lo ve en todas estas empresas, agencias de aduana, más allá de las que han cerrado, pero también en el comercio, la Camelia y qué sé yo, todas estas otras tiendas emblemáticas que habían, bueno, cerraron, algunos habitantes mutaron hacia Viña del Mar, los de Viña del Mar hacia Concón, y los de Concón han mutado que se iba hacia el interior, parte de Limache, qué sé yo, u otros lugares. eh, pero es por un abandono sistemático, porque hoy día encontrar seguridad, insisto, y aquí yo no estoy pasándole la factura a las policías, sino que al entorno del Estado, porque me tiene muy preocupado además con lo que va a pasar con la nueva seguridad municipal, porque en definitiva Valparaíso sufrió el abandono de la seguridad municipal, porque yo digo que hasta el día de hoy no tiene. Es más, les voy a contar un detalle. El día 24 y el día 23 caminando por la Avenida Brasil, frente al edificio Soria, eh, me encontré con unos personajes, unos cuidadores de autos informales que lavan vehículos en la vía pública, y al lado está el señor que está concesionado en un tremendo asado. Entonces yo pasé por ahí y lo agarré un poco para el tanteo. Le dije, oiga, si voy a comprar algo aquí me invitan. Sí, jefe, venga. Entonces digo, ¿cómo nadie se va a dar cuenta de eso? Si hay cámaras de seguridad, supuestamente hay móviles municipales, permitimos esas incivilidades que ocurren en nuestro espacio, que vulneran en definitiva también el normal desarrollo de la ciudad. Eh, y vamos a quedar a merced en definitiva del énfasis que los municipios le quieran dar a esta prevención, a este control y a esta seguridad. Eso creo que es aberrante, porque eh, no podemos tener seguridad de una categoría u otra categoría en la comuna al lado, y a lo mejor de ninguna en una comuna que esté un poco más alejada. Entonces, Perdona. creo que ahí estamos al debe. Estamos al debe, y eso me preocupa de sobremanera, Rodrigo y mi querido Cristóbal. Esa- lo que pasa que, bueno, por esa misma razón es que yo apuntaba a, a que tiene que haber un clima que permita llegar a ciertos acuerdos de parte de los actores políticos dentro de un Estado, porque hoy día gran parte de estos fenómenos que ocurren, que, como el que tú describes, responden a que no tienen los grupos, los diversos grupos políticos, no tienen la misma mirada frente al fenómeno y están dispuestos a disputar materias que no debiesen ser objeto de disputa, como lo que ocurre con el modo en que se concibe el espacio público y los márgenes de acción que tienen los particulares para poder actuar en el espacio público, pues. Es decir, hoy día ha habido, nosotros hemos tenido alcaldes que en nombre de un buenismo inaceptable, un simulacro ideológico, consideran que las calles son espacios para ser disputados, que deben ser apropiados por ciertos sectores a los que todo les ha sido negado. Es decir, mira, cuando se llega a eso, yo no olvido, Char dijo que él quería transformar a Valparaíso en un instrumento al servicio de la subversión de la injusticia. Vamos a subvertir lo injusto. Entonces, ¿cómo? Usted quiere instalarse donde quiere, instálese. ¿Quiere hacer un asadito? Haga el asado. Esa tolerancia, esa lenidad, ese grado de irresponsabilidad, muchas veces proviene de una pésima comprensión o una suerte de imbecilidad absoluta, digamos, frente a fenómenos que en vez de, o sea, que no solo no van a sacar a nadie de la pobreza, sino que contribuyen a empobrecer la vida de todo el mundo y contribuyen a generar males peores
que aquellos que se pretende evitar con este tipo de cosas. ¿Cómo no entender que nadie va a invertir en una ciudad cuyo plan está en estas condiciones? O si yo no tengo seguridad de que voy a llevar adelante una inversión y al lado mío van a permitir que se instale alguien a vender los mismos productos que yo vendo sin pagar nada, sin pagar patente, yo no invierto. Es decir, ahora, para que no existiera eso, debería haber un consenso absoluto de que la única manera de poder generar un cierto grado de desarrollo a esta altura en nuestras ciudades es primero la protección del comercio establecido, segundo la defensa de los espacios públicos, o lo diría al revés, primero el espacio público, por supuesto, y protección del comercio establecido. Son cosas claves. Ahora, la pregunta es, con los grupos que han emergido en este tiempo y con el gobierno que tuvimos, hemos logrado generar un clima político para poder ponernos de acuerdo en estas cosas. Y hay otra cosa, el, este clima político exige de los actores un poco de flexibilidad para poder llegar a un mínimo grado de acuerdo. Se necesita esa cierta flexibilidad. Vale para muchos ámbitos. La pregunta hoy día, ¿está ese clima en Chile? ¿Va a permitir o vamos a tener, como ya la tuvimos, una oposición que va, en cuanto comience ese rol de ser opositores, a negar la sal y el agua? Y eso es lo que muchos temen. Por eso, yo creo que voy a rescatar una vez más, a resaltar la inteligencia de parte de Kast y su entorno, de que comprendiendo todo esto están no solo ampliando la base de apoyo electoral para el futuro gobierno, sino tratando de generar un clima de diálogo con todos los sectores. Léase ahí en los encuentros con Michelle Bachelet y otros, para despecho de todos aquellos que han estado durante todo este tiempo llevando adelante esa letanía de la derechita cobarde. Sí, así es. Oye, se incorporó también Martín. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu visión respecto de esto que estamos conversando aquí con Rodrigo y Cristóbal? Sí, muy buenos días. Lo he estado escuchando atento y rescato muchas cosas y estoy de acuerdo en varias cosas que han dicho. Y claro, como dice don Rodrigo, principalmente la seguridad es lo más importante para poder, para que pueda haber crecimiento y desarrollo económico en Valparaíso y en cualquier ciudad del país. Necesitamos estar seguros. Y eso no está pasando. Y la pregunta, como decía don Rodrigo, es si va a estar el clima para poder aprobar las leyes, porque lo vimos incluso en el gobierno de Piñera y durante este gobierno que las leyes de seguridad eran votadas en contra por un sector ideológico más extremo o la izquierda más radical del país, Frente Amplio, el Partido Comunista. Entonces, ahora que José Antonio está llegando y conversando con varios sectores y tratando de llegar, por así decirlo, a un consenso, yo creo que es súper necesario, ya que todos sabemos y no podemos desconocer la crisis de seguridad que se vive, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, debiese estar al menos un consenso para poder llegar a acuerdos y aprobar las leyes de seguridad, como la de seguridad municipal que está durmiendo en el Congreso hace varios meses o años. Sí, bueno, ya nació la guagua hace poquititos días ahí con la ley de seguridad municipal, mi querido Cristóbal, así que vamos en uno de nuestros próximos capítulos ahí a hacer un breve análisis de lo que pasa con eso. Me da la impresión de que nos quedan poquititos minutos antes de irnos a la pausa, eh, pero queremos dejar enunciado para el próximo segmento un tema bastante interesante que quiere conversar también Rodrigo, ¿no? Mm. Bueno, tenemos temas internacionales el día de hoy. Por supuesto, siempre hay cositas aquí dentro del país, pero podemos hacer un breve vuelo por lo que fueron las elecciones, el resultado, digamos, no las elecciones, el resultado que se ha comunicado por parte del Consejo Nacional Electoral de Honduras, ¿ah? Y que está suscitando una cantidad de críticas allá en el interior de ese país que
no son poco importantes. Y bueno, y los coletazos que siguen generando el tema de los amarres, esta ley de amarre, que ha sido promovida por este gobierno, una villanía, como dijo Tomás Mochati, refiriéndose a este último gesto, digamos, que yo creo los retrata de cuerpo entero del gobierno que se está yendo. ¿Mm? Así que nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en el Vamos, Somos Chilenos en Radio Portales. Queridos amigos, estamos de regreso a esta segunda parte de Vamos, Somos Chilenos. Nos acompaña el día de hoy, como siempre, Héctor Sandoval, Cristóbal Leinbach y el querido Martín. Y quiero partir con una pequeña reflexión. Finalmente se ha despejado el misterio que duró por varias semanas en Honduras respecto de quién es el nuevo presidente. En unas estrechas votaciones que finalmente llevaron a que el Consejo Nacional Electoral tuviera que, por la vía administrativa, deliberar, supuestamente contar voto a voto para saber quién había ganado. Y finalmente se ha proclamado al candidato que era el candidato apoyado por Donald Trump, que es Nasri Tito Afura. Nasri Afura, que rápidamente, por supuesto, esto ha suscitado las reacciones de sus dos principales competidores, que eran el caso de Salvador Nasrallah y Rixi Moncada. Y no estamos hablando en el caso de, salvo Rixi Moncada, pero que fue quien llegó tercera. Ella era, por decirlo, de un movimiento de izquierda, si es que se le puede categorizar así. Pero Nasrallah es de un movimiento de corte centrista liberal, lo que en Chile sería claramente de centro-derecha. Y el caso de Nasri Afura, que es un partido, que es el Partido Nacional, identificado con los sectores más conservadores y que aparentemente es mucho más afín. ¿Qué es lo que se reclama por parte de todo el resto del sistema político? Que esto es un caso evidente de imposición, de intervencionismo extranjero. ¿Mm? Que están pidiendo que se abran las urnas, que se vaya al recuento físico de los votos. Eh, Estados Unidos está mandando el mensaje de que hay que reconocer a este presidente, comillas, legítimamente elegido y que no se chiste más porque si no va a haber represalias. Y esto se suma un poco a lo que ha sido ya una nueva doctrina que se inaugura a propósito del caso de Venezuela, cuando Estados Unidos toma la decisión de desplegar la cuarta flota en la zona del Caribe, apuntando hacia Venezuela, algo que no ocurría en verdad desde la década del 70. Estamos hablando del fin de una doctrina de no intervención que duró más de 45 años. En el caso del patio trasero, ha vuelto la misma doctrina que fue la que suscitó toda una discusión en el ámbito de la política interna de muchos países latinoamericanos en la década de los 60 y 70, que era una de las grandes consignas, era no al intervencionismo yanqui. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este fenómeno que uno está viendo que ya comienza a extenderse? No era solo Venezuela, empieza a pasar en otros países como Honduras. Colombia está en este minuto fuertemente tensionado internamente debido también a esta suerte de rol tutelar de los Estados Unidos que le está mandando mensajes, advertencias durísimas al actual presidente, sé como te tenemos en la mira, ten mucho cuidado. Eh, entonces, un poco me gustaría conocer las impresiones de ustedes sobre esta nueva realidad, o sea, ¿qué les parece lo ocurrido primero en Honduras, pero esta nueva realidad, cuáles son los alcances que esto puede tener? Porque fuera de micrófono yo les decía, y ustedes bien lo saben, esto puede tener implicancias desde el punto de vista militar. Algunos hablan, hay ciertos sectores, para que nuestros auditores también se enteren, que vienen hablando que Estados Unidos se limitaría a ejercer un rol tutelar exclusivamente en la construcción de una dependencia en el ámbito militar, más no necesariamente en el económico. Es decir, que los países latinoamericanos y otros países del mundo tendrían
una libertad mayor, más amplia, para poder determinar quiénes son nuestros socios en materia económica. Los chinos, con cierta libertad, y Estados Unidos no se metería ahí, pero sí, cuidadito con comprarle armas a los chinos. Las armas me las compras a mí. Hay otros que piensan que eso no es así, que al final quien establece la dependencia militar establece todas las formas de dependencia que puedan construirse en el futuro. Esa es la realidad. Así que les dejo el micrófono abierto, queridos amigos. Oye, sí, interesante tema, Rodrigo, porque yo creo que aquí eh, yo voy a tratar de ver esto desde la siguiente perspectiva. Eh, se está tratando de imponer un nuevo estilo de gobernanza local, pero también se ven coartados por las nuevas relaciones de poder. Y aquí Estados Unidos de Norteamérica ha tratado de incidir en varios aspectos y en varios sentidos en algunos países de nuestro continente. Bueno, el más cercano es lo que ha ocurrido con Milei, ¿no es cierto? Cuando dice que si gana Milei va a apoyar desde la perspectiva económica, financiera, y lo que originó de manera inmediata y sistemática un poco la estabilización económica de Argentina con el tema del dólar. Acuérdense que habían 5 tipos de cambio en Argentina y hoy día está un poco más estable. Igual hay una presión interna de varios movimientos sociales que se han ido articulando en el tiempo, pero que hoy día están un poco más activos que hace un par de años atrás. Desde otro punto de vista también está el caso Colombia, ¿no es cierto?, donde eh, fue declarado persona no grata el presidente Petro. Eh, y también yo creo que aquí en algún minuto va a caer el manto de esta bandera norteamericana, porque va a ser declarado también como un enemigo estratégico desde la perspectiva del contrabando y de la generación de droga que afecta a Estados Unidos. Y ahí hay una parte de una enmienda en Estados Unidos que dice que en definitiva puede acceder, combatir y contrarrestar a quienes estén afectando a su población. Por lo tanto, se siente bajo la atribución y las normas legales. No retengo en este minuto el nombre de esta doctrina que es de un presidente de Estados Unidos hace muchos años atrás, pero en lo que se está basando Donald Trump para poder inmiscuirse en estos estados. Y pasa lo propio con lo que está ocurriendo en Venezuela, que va a generar más tensión en algún minuto con este apoyo de Rusia y China, pero que también todo el mundo, yo creo que de una u otra manera, y nosotros particularmente los chilenos, queremos que el dictador Maduro salga del poder, y lo que pase con él, bueno, me da lo mismo mientras no caiga en Chile. Pero por eso yo creo que también en el caso de Honduras que tú señalas, este nuevo mandatario electo goza un poco eh, de la confianza del presidente de Estados Unidos para tratar de buscar también la estabilidad en su país, por lo que se siente respaldado, ¿no es cierto?, para poder sobrevenir todo lo que está ocurriendo en Honduras, pero también lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en Centroamérica, que hay varios fenómenos sociales de los cuales estamos siendo víctimas, Rodrigo. Mm. Martín, Cristóbal. Sí, Sí, bueno, dale Martín, dale Martín. ya. Yo creo que ahí, con lo que decía usted, don Rodrigo, hace un punto también el tema de la soberanía de los países en tomar sus decisiones. Ujú. ¿Qué tan limitados se van a ver de aquí en los próximos años o durante el gobierno de Donald Trump? Claramente conviene mucho tenerlo de amigo que de enemigo, y lo hemos visto ya. En Chile yo creo que la relación lo hemos visto con este gobierno, que no ha sido muy buena, muy cordial, por así decirlo. Han tenido más Gabriel Boric con sus encontrones con Donald Trump y lo ha nombrado en algunos discursos, pero mucho revuelo eso, claramente Donald Trump no le va a contestar, menos a un país, por así decirlo, tan chico como nosotros. Eh, pero yo creo que se van a mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero claramente hay que tenerlo mejor de amigo que de enemigo. Y respecto a Honduras, vimos que se demoró 3 semanas en confirmarse el resultado.
Eh, Incluso la tercera, la candidata que salió tercera, que era la del gobierno, si no me equivoco, no aceptó los resultados en primera instancia y los declaró que habían sido fraudulentos, algo así. Sí. Y es algo problemático. Bueno, el tema de fondo yo creo que es la soberanía de los países en tomar sus decisiones y estar ahí amenazados, por así decirlo, por Estados Unidos o por esa gran potencia en poder realizar su acción. Sí. Sí, bueno, por mi parte, agregar más de lo mismo. Ahora me gustaría agregar una perspectiva distinta que igual el panorama internacional sobre cómo, más que nada en Latinoamérica, está viendo como un cierto vedamiento de una derecha más conservadora que hemos visto acá en Chile con José Antonio Kast, que estamos viendo ahora en Honduras, que ya vimos hace un tiempo con Milei, y que también está pasando en el extranjero con Giorgia Meloni y en Italia, por ejemplo, y Donald Trump después del periodo de Biden. Es decir, está habiendo un auge de la derecha conservadora fruto de los periodos degradantes políticamente que hemos visto de la izquierda que ha gobernado en todos los países. Entonces, a mí me parece sumamente positivo para El Salvador, o sea, para Honduras, sobre todo si está apoyado por una gran potencia como lo es Donald Trump, que ya ha demostrado cómo puede influir positivamente en los países, sobre todo porque, por ejemplo, hace bien poco en El Salvador, Elon Musk, mismo desde los Estados Unidos, impulsó un proyecto de inteligencia artificial para la educación en los colegios. Es decir, se está apoyando en la modernización del Estado, se está apoyando en la economía de los países de parte de los Estados Unidos. Entonces, que haya salido un empresario como conservador, como, como lo es el caso de Honduras, me parece sumamente positivo. Ahora, igual me gustaría hacer un inciso en lo preocupante que fue el conteo de los votos y las denuncias de fraude que hubo hacia el opositor Salvador Marralia, que casualmente esto no suele pasar mucho para nuestro lado. Yo por lo menos no escucho muchos casos de fraude ligados a la derecha. Entonces yo creo que ahí podemos ir viendo también quiénes realmente creemos en la libertad, en la democracia y el Estado de Derecho y quiénes no. Eso por mi parte. Sí, yo suelo agregar, a mí esto la verdad que es un tema que me genera muchas dudas, ¿no? Porque aquí lo que hay que también tomar en consideración, ¿qué es la democracia? La democracia, supuestamente nosotros, todos los que estamos en este programa, entendemos que tiene significado la acción política porque estamos en un sistema democrático, porque si no, mejor tomamos las armas. Y el sistema democrático significa que un pueblo, a través del voto, es dueño de su propio destino, toma sus propias decisiones, no te las imponen, siendo objeto de cuestionamiento no por un sector político, son muchos, ¿ah? O sea, las dos segundas votaciones, entre comillas, los dos que quedan atrás, los dos están hablando abiertamente de fraude, la mano de los Estados Unidos en esto. Así como en su minuto se cuestionaron los resultados de las elecciones venezolanas, con justa razón, y tengo la impresión de que acá no hay margen para que se haga un conteo manual, que es lo que está pidiendo la oposición a este gobierno recién elegido, y no hay margen para eso. Y esta vez todos se quedan callados. Me hace mucho ruido el tema del intervencionismo porque los países, ¿qué diablo es un país? Un país, en definitiva, yo me quedo una vez más con esa maravillosa idea de Juan Vázquez de Mella, ese gran hispanista, es una unidad de destino en lo universal. Chile tiene sentido solo porque somos un conjunto de personas, una nación con una historia, que sentimos que tenemos una manera completamente distinta de otros países en la historia universal y queremos dejar nuestra huella y nos queremos proyectar. Y ese es el proyecto de nación chilena. Así de simple, una unidad de destino en lo universal. Ahora, ¿qué sentido tiene hablar de todo esto si al final del día hay un mega imperio que, independiente de lo que esos pueblos quieran ser, lo que cada pueblo quiere ser, decide por todos nosotros? Es como que hay una desnaturalización de todo, como que
las cosas pierden significado. En fin, este es un súper tema. Me quedo finalmente con los versos de Nicolás Guillén, que refiriéndose a Puerto Rico, que ustedes saben, hoy día es un estado asociado de los Estados Unidos, dijo: ¿dónde vas, Puerto Rico? Brazo del tío Sam. ¿En qué idioma por fin te debo hablar? Si en sí, si en yes, si en bien, si en well, si en mal, si en bad, si en very bad. Bien, dejémoslo ahí, porque tenemos un tema que sigue siendo un súper tema. ¿Cuál? El intervencionismo, el amarre de este gobierno saliente, de lo que el Mercurio de Santiago ponía en un titular. Déjenme ver, porque el Mercurio de Santiago dice en el titular del día de hoy, y perdonen que haga publicidad gratis a otro medio, pero para citar la fuente: casi 33.000 funcionarios que ingresaron en el actual gobierno se verían beneficiados por amarre. Vaya, vaya, qué cifra. Este es un temón. Eh, Cedo la palabra, por favor. ¿Qué les parece a ustedes? O no Oye, sé si, por favor, porque algo que realmente me indigna. Me indigna sobre todo porque este sector que ahora quiere mantener los funcionarios públicos, que quiere finalmente mantener la expansión del Estado, de un Estado ineficiente que ellos mismos han creado, las personas de ese sector son los mismos quienes nos llaman a nosotros fascistas. Y aquí me gustaría recordar a Benito Mussolini, que fue un dictador totalitario a partir del 1922 en Italia. Y Benito Mussolini tenía una frase que era: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. ¿Y qué se está haciendo ahora por parte de este gobierno? Si no es expandir, bueno, que ya lo hicieron, expandir de forma extraordinaria el Estado, y ahora intentar mantener esos cambios para que el Estado siga siendo perdure siendo lo más amplio posible y manteniendo control sobre la vida de las personas. Porque al final, así se empieza y después siempre, ¿en qué deriva? Porque al final todas estas ideas siempre vienen del mismo punto central. Tuvimos a la candidata Janet Jara del Partido Comunista, que son las ideas después de donde derivan las ideas del Frente Amplio, del Partido Socialista, por ejemplo, y hacia dónde nos han llevado esas ideas históricamente. Tenemos, por ejemplo, una dictadura en Nicaragua, donde el dictador nicaragüense ya ni siquiera deja que entren Biblias al país, o sea, ni siquiera existe libertad de culto. Tenemos la dictadura de Corea del Norte, tenemos la dictadura de Maduro, tenemos la dictadura en China, en Vietnam, porque en China y en Vietnam los únicos partidos políticos permitidos por constitución son los partidos comunistas, son sistemas unipartidistas. Entonces, acá me parece que se está intentando avanzar hacia lo mismo, porque al final todo siempre va orientado hacia un totalitarismo de ellos intentar imponer su idea, muy característico del fascismo, que es como ellos nos llaman a nosotros. Entonces, como decía Rodrigo, usted durante el primer bloque, que deberían mirarse primero las caras ellos antes de hacer este tipo de cosas. Eso por mi parte. Mm. Héctor, y te dejo también una pregunta para que la comentes dentro del mismo tema. Se ha planteado una acusación constitucional contra Grau, ¿ah? Así que ahí también, ahí no sabemos si esto va a prosperar, no va a prosperar, qué sé yo. Héctor, dale nomás. y mira, fíjate que a mí me llama poderosamente la atención que esta gente que criticó tantas cosas de los gobiernos anteriores, hoy son más de lo mismo y se han hecho cuerpo presente en todo lo que criticaron. Eh, porque en definitiva se dispararon en los pies nomás, pues. Entonces, yo creo que aquí sí yo hago un paréntesis que, por ejemplo, en cargos que son netamente técnicos, como por ejemplo un gestor de desarrollador de proyectos, a lo mejor del gobierno regional, en los temas que tanto nos gusta tratar y que de repente parecemos reiterativos o seguritos, como una vez me dijo un amigo, eh, con los temas técnicos de la seguridad, de las relaciones internacionales, de lo marítimo portuario, ¿no es cierto? Eh, Hay cargos que son técnicos y que tienen que perdurar en el tiempo por la especialización y experiencia que tienen estas personas en beneficio del desarrollo del Estado o de los gobiernos locales.
pero hay personas que efectivamente tienen digamos, a ver, un cariz político, ¿ya? Hay gente que se ha dedicado a hacer campaña aquí durante todo el 2025, y yo lo puedo dar con nombre y apellido, si alguien me los pide, pero hay gente que se ha dedicado solo a hacer campaña a partir del cargo en el cual ostentan en la administración pública, ¿ya? Entonces creo que eso no corresponde, po. Lo harán en sus tiempos libres, pero no en sus jornadas de trabajo. Entonces, yo creo que aquí también está la perspectiva jurídica, Rodrigo, a lo mejor con tu experiencia como abogado. Bueno, ¿qué pasa con lo que dice la Contraloría, con lo que tendrán que decir los tribunales de justicia, con la confianza legítima de los 5 años? Volvemos atrás, pero entonces nadie entiende nada. Lo que sí yo tengo claro es que esto no puede ser para cargo un jefe de gabinete. ¿Qué confianza va a tener alguien, un jefe de gabinete que viene de un gobierno anterior, con jefe de división, con un jefe de un servicio? Entonces, creo que, bueno, hay que prepararse para todo con esta gente en realidad. Y a propósito, a mí me dejó marcando ocupado también lo que decía el Mercurio Santiago, eh, que lo encontré gravísimo, y que hay un titular ahí que dice que la oposición acusa a determinado partido, ¿no es cierto?, de realizar llamados encubiertos para desafiar a la democracia. ¿Qué es lo que nos espera a partir entonces de marzo con esta gente? Por ahí no sé si esta era la respuesta. Por favor, Martín, continuad. Sí, ya nos sorprende lo que puede hacer este gobierno. Cada semana, cada día salen con una nueva. Y esta ley, veremos si es la última cosa que hacen o que nos quedará algo más por saber o que vayan a realizar de aquí al 11 de marzo. Claramente esto es para joder, por así decir, al próximo gobierno. Poder amarrar a su gente, tener ahí, porque como decía don Héctor, un jefe de gabinete de este gobierno claramente no va a tener la confianza con el otro gobierno que viene. Entonces, es sumamente preocupante. Se decía por ahí, escuchaba en la mañana, que era para dejar tranquilo y se llegó a esto en las negociaciones con el sector, con el reajuste del sector público, con los sindicatos y todos los empleados públicos. Se llegó a esto, pero decían algunos que ni siquiera los diputados del oficialismo sabían de esta ley. Los pilló por sorpresa. Y muchos de ellos también la han criticado. Eh, bueno, y ahora, ayer, si no me equivoco, salió el diputado Alessandri con el jefe de bancada de la UDI anunciando esta acusación constitucional para marzo, si es que, si es que el ministro Grau no retira el proyecto. Claramente yo creo que no tiene mucho fundamento la acusación y me acuerdo de algo que dijo usted, don Rodrigo, hace un par de programas, que se está transformando en las acusaciones constitucionales por sí o por no a cualquiera por no sé, por una mala gestión, ya se puede justificar, pero si no tiene mucho fundamento, no sé si vale la pena realizarla. Básicamente eso, lo dejo a usted, don Rodrigo. No, estamos de acuerdo. Este es un tema porque se suma a una serie de bombas de detonación que el actual gobierno le está dejando al futuro gobierno. Eso es la verdad. Yo no tengo duda de que esto de meter una suerte de amarre, de inamovilidades, eh, de hacer más gravosa la posibilidad de sacar gente, fue un compromiso con la NEF. Yo creo que también destinado a que si esto se llega a caer, incluso ahora en el Congreso, es una manera de encabritar desde ya los ánimos con un cierto sector como la Asociación de Empleados Fiscales, que está absolutamente cooptada por el PC, lamentablemente, pero indisponerlos de entrada con el futuro gobierno. Eso es evidente. De la misma manera que dejar las arcas fiscales prácticamente quebradas, es dejarle un presente griego, una bomba de detonación, como les digo, al futuro gobierno. Viene dura la cosa y como nos va quedando poco tiempo, aprovecho también de consultarle. Ustedes ya habrán escuchado una de las primeras promesas del nuevo gobierno en materia de la reconstrucción. Se ha
se dio un horizonte de tiempo, esto en boca de Poduje, de Iván Poduje, de 15 meses. 15 meses para llevar adelante, no una reconstrucción terminada, pero sí prácticamente que el proceso de reconstrucción sea con autoconstrucción, o sea, entregando la vivienda al gobierno, quede, quede muy avanzado en un periodo de 15 meses. ¿Será realista ese horizonte? Ustedes saben que ya una vez que lo dijiste, uno se hace esclavo de sus propias palabras. ¿Mm? Así que, bueno, esos comentarios. Oye, a mí me parece que de verdad, con toda la admiración que uno le puede tener a Iván Poduje por lo que propone, me parece impropio. Yo creo que él, no habiendo asumido cargo, no tiene por qué ir a hacer promesas. Porque en definitiva, hoy día el ciudadano Poduje no tiene ninguna prerrogativa, no tiene los recursos, a lo mejor los tiene, pero si no es nombrado ministro, subsecretario, seremi, va a ir a ponerle pala y picota. No, yo creo que cometió un grave error ahí, Iván, en eso, en proponer cosas. Insisto, no hay que caer en el juego de esta gente que va de salida. Con eso termino. Y perdónenme, pero quiero hacer un comentario antes que se nos vaya el tiempo también, para que los muchachos sigan. Quiero hacer un reconocimiento a Joaquín, a Cristóbal y a Martín, que se incorporaron al programa. Me ha gustado mucho la participación que han tenido. Los felicito en el alma. Le tengo mucha estima porque le han puesto corazón, le han puesto esa visión de juventud, eh, y no han tenido ese temor de decir nosotros tenemos esta opción política, pues de esta somos y aquí luchamos y aquí estamos y con esto avanzamos. Y sé el perfeccionamiento constante y de la cantidad de participación pública que tienen, mandando cartas, escribiendo algunas columnitas por ahí. Así que los felicito antes que se me vaya el tiempo, Rodrigo. Eso era. Excelente, ¿ah? Excelente. Yo, ya que lo dijiste, y ahí le voy a dejar la palabra, por supuesto, a Cristóbal y a Martín, pero me pliego a esa felicitación tuya y a estimularlos a ustedes dos y por el intermedio de ustedes dos también a la generación de la que ustedes forman parte. Hay que disputar distintos espacios, pelear dentro de las universidades, pelear en, en todos los frentes que sea posible para recuperar un poco de cordura. Es una alta responsabilidad la que tienen ustedes entre manos, pero es la generación de ustedes, aquella en la que nosotros, los ya más viejones, estamos poniendo nuestra esperanza. Eh, los jóvenes siempre son, yo confío mucho en la inteligencia, no tanto en la madurez, pero en la inteligencia y la sensibilidad de los jóvenes, porque se dan cuenta de ciertas cosas, ¿eh? Logran percibir, ¿sabes qué? Parece que por aquí la cuestión se echó a perder. Entonces, eso es importante, así que me suma esas calurosas felicitaciones que da Héctor. Les dejo la palabra, por favor, Cristóbal Martín. Y Lo cortito que porque nos tenemos que ir. Estamos sí, al límite. queda muy poco. Sí, no, bueno, creo que ya no alcanzamos a hablar de Iván Poduje, pero nada, simplemente agradecerlo, realmente se valora mucho con el corazón las palabras que ustedes dicen, sobre todo de gente que sabe tanto como ustedes, como Héctor, como Rodrigo, que tiene una amplia trayectoria, porque estar en política y sobre todo siendo joven es algo muy difícil. Cuando uno recién empieza, llueven muchas críticas, la gente de nuestra edad suele ser gente no tan madura, mucho más agresiva a la hora de hacer comentarios, hay que lidiar con muchas cosas, hay que estar en formación constante, es un gran esfuerzo, pero al final es lo que nosotros queremos, servir de la mejor forma posible, hacer las cosas bien y sobre todo desde la juventud. Así que muchas gracias Rodrigo y Héctor por sus palabras, de verdad se agradece mucho. Bien. Nos vamos. Chao, Agradecer yo chao. también a los dos. Nos vemos. Bueno, Martín, muchas gracias a usted. Nos vamos, pues ya, yo también me despido. Un gustazo y despedirnos de todos los auditores del día de hoy, pues a la gente que nos escuchó, con la paciencia de siempre, un gran abrazo a todos ellos. Muchas gracias y estamos en contacto, pues.